Bueno, entonces, primero quiero darle la bienvenida a todas a esta serie de pláticas que la OWS de Guatemala está iniciando, que hemos llamado de científica a científica, diálogos que transforman y que tiene como fin, pues, unirnos a la comunidad de científicas de Guatemala para que nos conozcamos unas a otras, nos enseñemos unas a otras y nos acerquemos, que sepamos que no estamos solas, que hay muchas experiencias tanto fuera como dentro de Guatemala y que juntas podemos hacer una comunidad mucho más fuerte. Quiero decirles que se está compartiendo, no sé si ya se compartió una lista para que todas las que vayan entrando se apunten, si ahí está ya, y puedan pues tener su diploma de reconocimiento. Y bueno, pues hoy nos acompaña Glenda Carol Martínez con la plática Tejiendo Caminos Profesionales, Ciencia, Cooperación y Redes de Colaboración, que creo que es un tema perfecto para lo que esta red, al menos estas sesiones, quieren lograr. Y les voy a contar un poquito de la historia de Glenda. Glenda es médico y cirujano con maestría en docencia universitaria por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Estudió un doctorado de enfermedades infecciosas en la Universidad de Nagasaki, Japón. ¡Qué envidia! Yo me muero por conocer Japón y cursó el doctorado en Ciencias Empresariales y Gestión Pública en el ICAP CIECA de Costa Rica. Ha trabajado en el ámbito comunitario y hospitalario, además de que tiene 17 años de experiencia porque ha trabajado en la cooperación internacional con JICA, que es la cooperación japonesa, y JBIC en salud, ambiente y educación. También se ha desempeñado en consultorías multidisciplinarias, investigando en investigación, perdón, proyectos, cooperación y relaciones internacionales. Ha sido presidenta de la Asociación Guatemalteca de Ex Becarios del Japón y actualmente labora en la Universidad Mariano Galvez y en la Universidad del Valle, ¿verdad? Entonces les dejo ahora con Mucho. Glenda para que les presente pues este tema tan interesante. Bueno, muchas gracias por la presentación. Voy a colocar la presentación en este momento. Espero que sea de todos del agrado. Esta es básicamente nuestra experiencia. Bueno, el diálogo del día de hoy es tejiendo caminos profesionales, ciencia, cooperación y redes de cooperación. Muchas gracias por la invitación y por aceptarme en este grupo tan selecto de investigadoras. Para darles una pequeña introducción ahí de lo que soy yo. Bueno, primero es un gusto estar compartiendo con ustedes esta reflexión básicamente porque en todo tenemos trayectorias personales y que pueden definitivamente entrelazarse con la ciencia. Esta soy yo hace 62 años. Hoy tengo 62 años, aquí tenía un año de edad. Aquí empecé a jugar a ser científica en la Universidad de Nagasaki. Esta soy yo eh, cuando me arreglo, regularmente no lo hago. Y pues gracias a la Embajada de Japón y al señor embajador también en un momento determinado reconocieron mi participación, un granito de arena en diferentes proyectos, ¿verdad? El profesor que tenemos acá es el profesor Watanabe. Él me enseñó mucho de bacteriología y microbiología de todo tipo, así que a él le debo muchas cosas también en este momento. Bueno, por otro lado, comentarles que en 1988 yo me gradúo de médico cirujano, inicio mi carrera de medicina interna en el Hospital Roosevelt y en el 90 me fui a un curso de intercambio de especialización por 9 meses a Japón, que se llamaba medicina tropical. En ese momento la cooperación internacional estaba en Guatemala ejecutando proyectos de medicina tropical, Chagas, etcétera, y otros. Y pues yo estaba allá en el Hospital Roosevelt y fue como una contraparte. En ese momento fue cuando tuve primero no solo shock cultural, sino tecnológico, de laboratorio, y veíamos pacientes, pero era una tarea desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la mañana. Ustedes no se pueden ni imaginar eso. Luego regresé 9 meses entusiasmada de Japón a Guatemala. Quise aplicar a una beca más larga. Eh, Apliqué en el año 91, pues por años fiscales.
para irme en el 92, no lo logré. Apliqué en el 92 para irme en el 93, tampoco lo logré, ¿verdad? Y siempre pensaba yo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que no me puedo ir. Y los profesores ya por allá me habían mandado la carta de aceptación. Sin embargo, en el año 1993 fue una tercera etapa. Entonces yo logro irme a Japón y ahí estuve 6 años. De esos 6 años, estuve estudiando en los laboratorios, era investigación aplicada con las muestras que podíamos nosotros tomar también de los pacientes del hospital, hacíamos visitas hospitalarias, eh, y toda esa serie del recorrido desde la toma de la muestra hasta la manipulación de la muestra que nos iba a servir de datos para hacer las publicaciones. Luego retorno a Guatemala, luego de 6 años y un poquito más de estar en Japón. Después del 93, me fui en el 94 porque las becas son por año fiscal. Y entonces retorno a Guatemala y, como ya todos ustedes saben, regresar a Guatemala a hacer investigación tiene enormes desafíos. Sin embargo, creo que sí hay todavía una creatividad inmensa en todos los guatemaltecos y de una u otra manera nos lleva por diferentes caminos y logramos aportar en el conocimiento. Esto pues me llevó a la cooperación japonesa, derivado del idioma japonés, y ahí también fui coordinadora de becas, coordinadora de proyectos de desarrollo en diferentes sectores, salud, educación, ambiente. Y últimamente, como bien lo comentaba la compañera al inicio, pues esto me llevó también a la docencia universitaria y actualmente estoy en la unidad de investigación de una de las facultades de una de las universidades, apoyando en procesos de acreditación, asesorando tesis y dando cursos en otras áreas de las ciencias en otras universidades. Pero también al mismo tiempo el hecho de haber sido becada pues me permitió aprender un idioma diferente y formulamos un programa de idioma japonés para una universidad acá en Guatemala con el apoyo de México. ¿Cuál es la reflexión de todo esto en esta diapositiva? Es que cuando nosotros trabajamos siempre en redes. No podemos trabajar solos. Cuando formulamos un programa, cuando hacemos una cooperación, cuando hacemos una consultoría o hacemos por ejemplo, apoyamos a los estudiantes, siempre somos facilitadores o parte de. Entonces, a través del tiempo descubrimos que cooperar no es solamente trabajar juntos, sino por eso se llama esta conferencia o esta plática o este diálogo, como quieran llamarle, tejer redes que multiplican oportunidades. Y eso ha sido haber estudiado en Japón. Luego por acá les tengo una diapositiva de algunos de los documentos o papers o publicaciones que hicimos en Nagasaki a lo largo de los 6 años. Claro, todos y cada uno de ellos llevaban 1 o 2 años para poderlos ejecutar. En el segundo año inicio yo mi investigación personal, digámoslo así, ¿verdad? Acá podemos ver a un compañero que nosotros le decíamos senpai, siempre necesitamos un mentor. Él era de Bangladesh y le apoyábamos en todas sus investigaciones. Por acá está mi nombrecito. Luego acá tenemos otro compañero que era de China, tenemos acá mi nombrecito también, ¿verdad? En el otro documento. Hicimos este sí fue un documento, pues que fue de autoría con el apoyo de los demás compañeros también. En ese momento también aprendí a hacer el DNA, sacar el DNA a las bacterias respiratorias, etcétera. Fue una cosa tremenda porque nosotros en medicina en ese momento no llevábamos absolutamente nada. No sé en este momento cómo estará, creo que tampoco lo seguimos haciendo. Y luego tenemos otros documentos donde aparece aquí mi nombre, pero lo que al final queremos hacer la reflexión es que, por ejemplo, es una enorme satisfacción haber sido no solamente becaria, sino haber aprendido a trabajar en equipo, con técnicas de laboratorio, aprender nuevas tecnologías. Nosotros estábamos en un departamento de medicina interna específicamente para las enfermedades respiratorias. Sin embargo, intercambiábamos con el personal del microscopio electrónico, del laboratorio de animales, patología, porque todos eran parte había un departamento específico de estadística que nos hacía y nos explicaba también cómo podían ser manipuladas las muestras, para que fueran, digamos, de una manera acorde a la investigación y poder dar esos hallazgos y esos datos, plasmarlos en el documento, ¿verdad? Hubo ciertos intentos de algunos de estos papers de poderlos colocar en ciertas revistas,
pero hasta en ese momento también yo conocí que habían rangos muy específicos de las revistas y dependiendo de la complejidad que tuviera la investigación, pues así también se aceptaban. Entonces, por ejemplo, publicar resultados. Anteriormente significa que hoy por hoy, pues también yo apoyo a poder impulsar futuros. La investigación en este momento se ha transformado, pero definitivamente compartir conocimientos con las demás personas también forma parte de ese proceso de investigación. Luego, cuando damos inicio, digamos, a la introducción del propósito, yo quisiera invitarlos a ustedes, y como Japón ha sido como mi base fundamental en todo este proceso, que en definitiva la ciencia nos da el método y la evidencia. Sin evidencia, sin una metodología, no podemos tener evidencia y no lo podemos corroborar. La cooperación, por otro lado, nos da un propósito, nos da esas alianzas estratégicas para poder continuar, y las redes de colaboración le van a dar sostenibilidad a esa investigación y al alcance que podamos querer tener en una investigación. Entonces, cuando dejamos de ser, digamos, que nuestros logros sean individuales, estos se convierten en parte de una trama, como bien lo refleja acá en la diapositiva en el lado izquierdo, y dejan de ser individuales y se convierten en un impulso para el desarrollo, digamos, el desarrollo científico, académico y social. Eh, También, digamos, en nuestros caminos profesionales, cada proyecto, cada mentor, cada estudiante o colega representa esa parte que nos hace sentirnos en equipo, que no estamos solos en esta investigación. Muchas veces enfrentamos dificultades, pero cuando tenemos esa red de apoyo, todo es posible lograr. Tenemos acá una arreglo floral de Ikebana. Como les decía, Japón ha sido fundamental en mi vida. El arreglo de Ikebana no tiene una distribución al azar. Podríamos decir nosotros también que cada una de las flores que están en esta flor de Ikebana es cada uno de ustedes. Puede ser Patti, puede ser Nereida, Estefanía, todos y cada uno formamos parte de ese arreglo floral, ¿verdad? Es una flor distinta, pero forman parte de un arte, ese arte de provocar el conocimiento. Las raíces también son las que nos sostienen a nosotros para poder, digamos, tener esa cooperación mutua y nos solidifica como tal. Y pues definitivamente la base sostiene y le da sentido a la experiencia científica. Porque la ciencia sin cooperación prácticamente, en mi opinión, no tiene sentido o razón de ser, porque nos alienta a conformar este futuro que nosotros necesitamos. Y luego, otra de las cosas importantes tejiendo desde la ciencia es muy importante inspirar a todos y cada uno de nosotros que debemos de hacer ciencias con datos. Si no tenemos datos, nosotros no podemos transformar, y si no podemos transformar, no podemos crear estrategias o cambios en el futuro. Entonces, cuando hablamos de eso, la ciencia no solo nos enseña a descubrir, sino a crear conexiones. Por eso coloco yo esta diapositiva de las neuronas cerebrales. Las neuronas cerebrales no serían nada si no se conectan. Hay un estímulo, se conecta y luego siguen más conexiones para que todas podamos y todos y cada uno de nosotros podamos construir conexiones, datos, ideas y personas también, que podemos simular que cada una de estas neuronas son las personas que estamos conectando, que cada uno damos ideas diferentes para poder crear ese tejido desde la ciencia. Entonces, tejer desde la base científica también es los datos, es toma de decisiones, lo que nosotros podemos accionar sobre eso, ¿verdad? Entonces, lo mismo ocurre con el dato. El dato nos da un valor, y cuando estos se conectan unos con otros, cada uno de nosotros puede aportar diferentes datos dependiendo de la investigación que nosotros estemos haciendo en las distintas disciplinas, entonces la podemos interpretar y la podemos compartir. Y es así como, la red neuronal es un excelente ejemplo para esto. Luego acá les tengo algunas citas de redes y el trabajo de equipo. Por ejemplo, la UNESCO, la ciencia contemporánea no se construye en soledad, o sea, sino en redes abiertas y colaborativas que comparten conocimiento para resolver problemas comunes.
Por otro lado, la ONU menciona que la cooperación internacional en ciencia y tecnología es esencial para enfrentar los desafíos globales y lograr el desarrollo sostenible. En el caso de las ciencias, en la Nacional de Ciencias, nos menciona que el progreso científico depende cada vez más de equipos interdisciplinarios, donde el conocimiento y la confianza mutua son tan importantes como la tecnología. Y la OCDE, en inglés por sus siglas de inglés, pero en español significa la Organización Económica de Cooperación para el Desarrollo, menciona que tanto la academia, la industria y el gobierno deberían de estar involucrados en ese enfoque de triple hélice para poder, que es esencial para poder transformar el conocimiento, la innovación y el desarrollo. Entonces, ya ven ustedes que, digamos, a nivel global, la creación de redes, el trabajar en conjunto siempre sigue siendo importante. La ciencia también como tal es un lenguaje universal. Aun cuando hablemos diferentes idiomas, esto se basa todo en evidencia. Si no hay evidencia, entonces no podemos hablar el mismo lenguaje. Aun cuando tengamos idiomas diferentes, pues siempre hay aspectos técnicos que podemos hacer. Un experimento, un resultado, por ejemplo, en el laboratorio. Acá hay algunos ejemplos de matemáticas, de salud, de ambiente y sostenibilidad, por ejemplo, en sociología, antropología, e inclusive en la inteligencia artificial. Entonces no importa si un artículo se publica en japonés, eso sí, si se publica en japonés, solo se lee en Japón. Así decían mis profesores, si usted publica en japonés, va a ser en Japón que se va a leer. Publíquelo en inglés. En inglés lo lee más cantidad de personas. ¿Verdad? En español, pues somos una buena cantidad de población, aunque no a todos nos interese la misma temática. Entonces las fórmulas son siempre verificables y eso les hace un común denominador. Por eso decimos que la ciencia inclusive también trasciende las fronteras lingüísticas, ¿verdad? Culturales o políticas. Cuando, por ejemplo, en Guatemala, actualmente yo también laboro en la Facultad de Enfermería de la Universidad Da Vinci, se aplica un protocolo clínico, por ejemplo, puede ser validado en otros países, ¿verdad? O en el caso de algunas compañeras que están en Francia, pero un genetista en Francia podría analizar la misma secuencia de ADN que lo podemos hacer probablemente en Estados Unidos, en Brasil, en Guatemala, poco menos, pero estamos dialogando el mismo idioma a través del método científico. Entonces, ese lenguaje común es lo que permite que la cooperación funcione, que compartamos esos descubrimientos y que la humanidad avance de manera conjunta. Por ejemplo, cuando hablamos del mundo también, en esta era digital, el conocimiento viaja a una velocidad extremadamente rápida. En mis tiempos, como decían los abuelitos, no teníamos eso. Nosotros consultábamos Biblioteca Nacional, Hemeroteca Nacional y llegábamos a enciclopedias en casa. Hoy por hoy no hay excusa para poder leer, para poder compartir, ¿verdad? Inclusive existen gestores bibliográficos en los que nosotros podemos hacer evaluaciones en pares, hacer alianzas estratégicas con otras personas. Entonces, pero enfrentamos en algunas oportunidades la barrera de la propiedad intelectual, que ese fue un tema que se dio anteriormente en estas charlas, ¿verdad? Algunos tenemos brechas tecnológicas, por ejemplo, aún en las clases virtuales que nosotros damos acá en Guatemala, algunas compañeras o compañeros con ese deseo y hambre de aprender a nivel local, se les complica por las bandas tecnológicas que puedan tener en el interior del país y esa desigualdad de acceso. Eso puede ocurrir, claro está, pero en esta imagen lo que sí quiero ilustrar básicamente es esa paradoja cuando, digamos, estamos más conectados que nunca, pero muchos datos científicos y educativos aún permanecen bloqueados. La ciencia abierta entonces es promovida por la UNESCO, que es uno de nuestros aliados estratégicos en esta red y que buscan precisamente lo contrario, ¿verdad? Liberar todos esos candados compartidos de datos y hacer que el conocimiento también sea un bien común. Eso es importantísimo, ¿verdad? Entonces, no podemos considerarnos científicos o hacer ciencia si lo tenemos todo con candados. Y justamente por eso necesitamos abrir esos candados. Estos candados son necesarios tenerlos abiertos, porque cuando compartimos esa información y construimos esa confianza, el saber que podemos influir y crecer conjuntamente para transformar,
Entonces empieza el flujo de la ciencia, ¿verdad? Porque entonces podemos leer el documento y decir, ah, pero a mí me gustaría realizar esto. ¿Por qué no seguimos en esta línea? Por eso cada uno de los investigadores una línea estratégica y se especializa y se subespecializa en eso, porque cada documento, cada generación de documento o de información basada en evidencia les crea esa curiosidad, observación, crea hipótesis, experimenta. Esta es la aplicación social del método científico, ¿verdad? Este viaje del conocimiento es un ciclo vivo que empieza con esa pregunta y termina mejorando, pues, el producto final, que es lo que nosotros queremos, es la mejora de la vida, que sea aplicable a la vida. Entonces, uno de los ejemplos para muchas de las personas que pudieran estar en este momento con nosotros y que estén iniciando en una carrera específica, un estudiante, por ejemplo, de salud, mide el impacto de una intervención o, por ejemplo, un grupo de jóvenes que analiza el ADN, las bacterias que son resistentes a X o Y antibióticos, ¿verdad? Y de repente, pues entonces están participando en una convención y de ciencia, ¿verdad? Entonces, la ciencia avanza, como bien lo dice la UNESCO en un documento del 2021, la ciencia avanza cuando el conocimiento fluye. Caso contrario, pues no estaríamos hablando de ese mundo lleno de candados. Em, Cuando queremos también mostrar la ciencia como experiencia humana, o sea, personalmente, en mi caso, eh, ha sido un camino de construcción, básicamente. ¿Esto qué quiere decir? Que vean ustedes los años que yo tengo en este momento y aún considero que hay mucho por aprender, mucho por seguir descubriendo en este mundo y que no se ha logrado solucionar. Vamos paso a paso. Pero desde los inicios, cuando yo estuve en el laboratorio allá en Nagasaki, en Japón, en la Facultad de Medicina, este departamento de medicina interna nos ponía a todos los estudiantes médicos a que fuéramos al hospital, examináramos a los pacientes, recogiéramos la muestra, los métodos más apropiados para transportar una muestra que fuera significativa para evitar pérdidas, digamos, de reactivos, etcétera. Luego los cultivábamos, los analizábamos, les hacíamos pruebas de concentraciones mínimas inhibitorias de antibióticos que les podían, y posteriormente los almacenamos para hacer una base de bacterias para poderlas analizar y hacer otra serie de experimentos. Entonces, acá es como fuimos aplicando ese marco lógico en la investigación científica para obtener datos basados en indicadores, ¿verdad? En mi caso me tocó trabajar con algunas bacterias respiratorias, otras bacterias que causaban sepsis, bacterias que eran más frecuentes con pacientes con cáncer, bacterias inclusive que eran importadas de Kenia porque era un instituto de medicina tropical y tenían alianzas estratégicas con Kenia, Uganda. Entonces, como ustedes ven, los datos se analizaban en este laboratorio precisamente por el déficit, digamos, presupuestario que tenían estos países para poder ejecutar las investigaciones y se hacían en el laboratorio de Nagasaki. Inclusive nosotros creamos alguna alianza estratégica con el doctor Mejías, para muchos es familiar, ¿verdad? Que lamentablemente pues falleció por condiciones ajenas acá en Guatemala. Él era infectólogo del Hospital Rubel y nosotros a través de mi persona llevamos algunas cepas de algunas infecciones acá de Guatemala para poder hacer algunas investigaciones y él las presentó en algunos congresos, pero siempre fue un trabajo multidisciplinario y multiequipo, ¿verdad? Entonces, cada investigación que se hace en la universidad también puede ser una mejora en la atención, ¿verdad? Entonces, es muy importante. Ahora venimos nosotros del aula al servicio, vamos poco a poco en lo que vamos haciendo en este recorrido específicamente de lo que hemos trabajado, especialmente mi persona. Hoy por hoy tenemos, no podemos decir que todo es pagado, ¿verdad? Tengo poco tiempo de trabajar en esta facultad, sin embargo, utilicé esta herramienta de Calibre para poder hacer la base de datos de todas las tesis que lleva hasta este momento la facultad. Hoy por hoy hemos generado la primera revista, la segunda sale en enero del próximo año, ¿verdad? Con estos datos también nosotros podemos analizar la frecuencia temática con la que están solicitando los temas de aprobación, darles nuevas ideas a los alumnos. Entonces, cada tesis es una investigación y es una investigación muy interesante, aun cuando no evidencia niveles, digamos, de laboratorio.
que muchas veces se cree que la ciencia también es solamente de laboratorio. En este caso, vean ustedes que esa enfermería que está en cada uno de los rincones de 23 sedes de esta universidad, trabajando desde el nivel primario, secundario e inclusive en nivel de atención terciaria. Es quiere decir comunitario, en los hospitales regionales, en los centros de salud, centros de atención permanente, los CAPS, que son los centros de atención permanente, CAIMI, centros de atención integral materno-infantil y los hospitales, en cada uno de los servicios, emergencia, intensivos. Esa generación de tesis, si hacemos una recopilación de esos datos basados en evidencia, en metodologías que han utilizado en sus tesis de licenciatura, de maestría, y hoy, pues ahorita hay 5 doctoras en enfermería y salud pública, nosotros podríamos tener también un aporte muy significativo para el Ministerio de Salud Pública y cambiar de alguna manera algunas estrategias que pudieran en algún momento no responder territorialmente. Entonces, este repositorio Calibre también teje conocimiento desde la Facultad de Enfermería. Este repositorio digital permite entonces preservar no solamente, sino que visualizar las investigaciones realizadas en todos estos servicios de salud, pediatría, medicina, ginecobstetricia, pero en los 3 niveles de atención. Entonces, las tesis también, ¿verdad? Aunque no sean publicaciones en revistas renombradas internacionales, son repositorios importantes de la evidencia práctica y conceptual que tiene la enfermería dentro de los programas académicos de la universidad. En esta diapositiva también podemos nosotros crear esa motivación con los estudiantes. Actualmente doy la clase de genética y biología en otra universidad, ¿verdad? Acá tenemos, por ejemplo, a los alumnos que están haciendo sus exposiciones. Algunos de ellos, espero que así sea, a lo mejor yo ya no lo veo, pero hay dos que dicen que quieren ser premio Nobel de biología molecular y que en algún momento pues van a nombrarme por ahí, pero yo ya no estaré en este mundo probablemente, pero esperemos que así lo logren, ¿verdad? Y luego tenemos a los alumnos, digamos, que están en el laboratorio, de técnicos de laboratorio también, para en enfermería o en medicina u odontología acá en esta otra universidad. Entonces, cada una de estas semillas sigue creciendo en los laboratorios, en los grupos de investigación, en las aulas, desde los estudiantes de biología, de genética y ciencias del laboratorio. Son quienes observan lo invisible a través del microscopio, quienes comprenden los procesos que van a sustentar la vida en el futuro y quienes aplican la ciencia en beneficio de la salud, la educación y posiblemente en el ambiente también. Entonces, el hecho de que nosotros estemos promoviendo este tipo de conocimientos desde los programas académicos, este es un aprendizaje activo, experimentación y nuevas líneas de investigación que pueden nacer. Luego, cuando hablamos de conectando ciencia con impacto social y cooperación, quiero comentarles que es el profesor Kojima, es un profesor japonés que vivió muchos años en Guatemala, más de 30 años. Lamentablemente, hace 2 años pasó a ser parte de otro terreno, pero a él nosotros lo contactamos de una manera muy privada y yo tenía un grupo de amistades en el lago de Atitlán que estaban haciendo tinción natural, pero ustedes conocen el recorrido en Guatemala de la tinción. En algún momento las tinciones contaminaban el ambiente, la tinción también después de que se compraban las prendas se perdía el color. El profesor ha sido pionero en la investigación de más de 100 plantas a nivel local acá en Guatemala, incluyendo el color índigo, el azulito, que es de muchos años acá en Guatemala conocido, pero que se ha ido perdiendo. Y entonces se capacitó a un grupo de mujeres alrededor de ciertas organizaciones. Hoy por hoy es un consorcio. Aquí tienen ustedes el contacto y ellos están tiñendo los hilos con tinciones naturales que fueron prácticamente orientadas por el profesor Kojima. El agua que pueden recoger o tirar después de esta tinción natural tiene ningún impacto ambiental. Entonces, esta ha sido una investigación que se ha llevado a cabo por más de 15 20 años. Yo tengo ese manual de más de 100 plantas del profesor Kojima también, que es evidencia científica
de todo lo que él ha analizado y el impacto que tiene a nivel comunitario, no solamente ambiental, sino ha sido desarrollo económico local e inclusive pues ellas ya logran vender a nivel internacional, ¿verdad? Eso es conectando ciencia con impacto social y cooperación. Luego tenemos entonces también que así como las mujeres pues tejieron con sus manos sus conocimientos y con un producto con propósito social, la cooperación internacional que la tenemos que definir como un conjunto de acciones, acuerdos y estrategias que realizan los países, organismos y actores sociales, como bien lo pueden leer ustedes en la diapositiva, ya sean públicos o privados, em, en su diplomacia o en su diálogo de cooperación, ya sea bilateral de país a país o multilateral entre varios países con fondos en una canasta, pues trabajan y afrontan problemas comunes para promover el desarrollo sostenible y fortalecer capacidades mediante el intercambio de conocimientos, recursos y tecnología. Esto también es parte de la investigación, si bien es cierto, a veces no es un documento donde aparecemos como autores, cada uno de los que participamos en esos proyectos de cooperación, somos facilitadores, capacitadores, investigadores también en búsqueda de información para hacer los estudios de prefactibilidad, de factibilidad, de implementación. Entonces, básicamente es ahí donde la cooperación internacional se convierte en una ciencia viva, ¿verdad? Cuando distintas miradas dialogan en torno a un propósito compartido. Esa es la cooperación internacional. Algunos de los ejemplos en los que participé, algunos, en 17 años que trabajé en la cooperación internacional, es el proyecto de control de la enfermedad de Chagas. Fue a lo largo de 10 años, sin embargo, este proyecto de Chagas fue uno secundario al inicio de los proyectos de control de enfermedades tropicales. Y de esa cuenta fue que el primer curso al que yo me fui, estando en el Hospital Roosevelt, era parte de ese proyecto inicial. Está el proyecto de salud materno-infantil en Quetzaltenango, Totonicapán y Sololá. Y el proyecto de mejoramiento de salud y nutrición materno-infantil en Quiché. En ese también estuve, ahí estuve de coordinador. Y también un proyecto de fortalecimiento de educación básica a nivel regional para enfermería. ¿Qué tienen en común estos proyectos? Que esto no era cooperación japonesa solamente, era cooperación japonesa, Ministerio de Salud Pública, era la Universidad del Valle, la CDC, MERTU, eh, perdón, era interdisciplinario, era interinstitucional, estaba involucrada la cooperación bilateral y multilateral, el Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, en proyectos de salud pública, nosotros hemos visto cómo la evidencia científica puede influir en decisiones, en intervenciones, en capacitaciones, becas. En esto se fueron muchas personas del ENAP, del Laboratorio de Entomología Aplicada de la Universidad de San Carlos, del Ministerio de Salud, personal médico, personal de enfermería, a capacitarse también. Cuando retornan, traen tecnologías, adoptan y adaptan metodologías en Guatemala que sirven como una herramienta de transformación. Algunos ejemplos, para mencionar a nivel global de cómo se comparte el conocimiento y la importancia de ellos, tenemos el proyecto de Genoma Humano, en donde miles de científicos de más de 20 países participaron. Sin ellos no hubiese sido posible esto. Las vacunas contra el COVID también, ¿verdad? Investigadores, gobiernos y empresas ahí se unieron todos juntos para compartir esas secuencias genéticas, datos de ensayos clínicos y modelos de distribución. En el caso de la red de enfermería y salud pública en América Latina, hay una red, ¿verdad? Acá tienen ustedes el logo de la red latinoamericana de, de, de enfermería. Acá también participó JICA, OPS, OMS, Ministerio de Salud y otras entidades para profesionalizar a enfermería. Y entonces se comparten información para mejorar protocolos, guías de atención y experiencias educativas. Otro tipo de ejemplos para compartir el conocimiento eh, es la educación y el conocimiento abierto. Así como les presentaba yo, digamos, el repositorio de las tesis, si no podemos compartir esa información, se va a quedar guardadita, como eran las enciclopedias que las dejábamos ahí a menos que prestáramos el libro y otra persona lo viera, pero era muy poca. Hoy por hoy, el acceso abierto y los repositorios institucionales publican sus investigaciones bajo la licencia de Creative Commons.
Algunas tienen restricciones, otras no, pero regularmente las plataformas como Cielo, Redalic y otras revistas pues han democratizado ese acceso al conocimiento. Este es otro ejemplo de creación del conocimiento a través de redes. Si no tenemos redes a través de estas herramientas tecnológicas, no estamos creando conocimiento. Esto es creación de conocimiento abierto. Movimientos con educación abierta, por ejemplo, como el Massive Open Online Course, o el Coursera, que es en Coursera creo que la mayoría hemos estado ahí online gratis, que millones de personas pueden aprender de manera gratuita siempre y cuando tengan acceso a la tecnología, ¿verdad? Otros ejemplos pueden ser la ciencia abierta para la sostenibilidad ambiental. Por eso no podemos decir que la innovación es solo nuestra. Vean ustedes la FAO, ¿verdad? La NASA, la ONU, el panel intergubernamental sobre el cambio climático. Más de 1.000 científicos de todo el mundo colaboran voluntariamente en informes que orientan a políticas globales, específicamente en sostenibilidad ambiental. Entonces, esto es muy importante de que lo tengamos claro, que no es mi investigación, no son mis datos. Si se quedan solo conmigo, no van a provocar cambio. Por eso estamos creando estas redes de científicas, redes de conocimiento a través de estas plataformas. Luego, por ejemplo, la sostenibilidad, como hablando, tomando la palabra de la diapositiva anterior, la sostenibilidad sí, solo sí se va a lograr si nosotros compartimos la información. Desde tiempos antiguos, nosotros vemos que cada una de estas personas compartía conocimiento, ¿verdad? Y hoy por hoy no podemos escapar de ese compartir a nivel mundial. Ahora con la tecnología, como les decía, con los gestores de bibliográficos, nosotros ahí podemos tomar ciertos artículos, se van almacenando, pero también podemos invitar a otros colegas en la diáspora científica, como bien se menciona en esta red de mujeres científicas, que son necesarios por los diferentes ambientes en los que cada uno se desarrolla. Tuve la oportunidad de estar con una persona que me impactó demasiado en la Universidad de San Carlos, que envía datos. Nosotros acá no tenemos un microscopio que pueda ver la luna, pero tenemos datos, podemos compartirlos. Ya les voy a comentar algunos ejemplos más adelante de lo que se puede hacer sin tener a veces el laboratorio en Guatemala o los insumos que netamente necesitamos para poderlo hacer desde lo local, pero por eso necesitamos crear las redes de cooperación. Luego a mí me gusta tomar mucho, por ejemplo, este proyecto. Conozco a una mujer, otra mujer, otra mujer, otra mujer y muchas mujeres que forman una red que son del Laboratorio de Entomología Aplicada. Admiro a la doctora Carlota Monroy, a Antonieta Rodas, a Anela Méndez, y les podría decir una serie de nombres de la Universidad de San Carlos. El proyecto de Chagas ha sido uno de los ejemplos maravillosos que yo he podido compartir con tanta mujer científica también acá en Guatemala. Pero si ustedes miran, la ciencia está desde el estudio del triatomino, que es la chinche picuda. Aquí se aplica la ciencia, ellos lo disecan, ellos ven si corresponde a la especie, no está, aquí están aplicando la ciencia, la tecnología, luego se georreferenció los 10 departamentos acá en Guatemala, donde se priorizó la enfermedad de Chagas, en qué municipios estaba, porque ellas fueron el equipo junto con otras personas, por supuesto, era una red eh, monitorearon las casas, entonces se pudo georreferenciar en qué lugares especialmente estaba más infestada de la chiche picuda, entonces la tecnología que ayudó. En educación se hicieron jornadas de educación para identificar la chiche, porque los niños eran los que más rápido aprendían de esas comunidades, ¿verdad? En salud, el Ministerio de Salud se involucró a través de sus equipos, de las áreas de salud, de los técnicos, para poder aportar en el programa de prevención y control de la enfermedad de Chagas, los medicamentos, ¿verdad? La fumigación en su momento, y luego en ambiente el mejoramiento de viviendas a través de la Facultad de Ingeniería, en donde se probaron muchos de los insumos que localmente tenían
cada comunidad para poder repellar las casas y que no estuvieran con adobe y no seguir promoviendo el crecimiento de los triatominos dentro de la casa. Entonces, si ustedes miran acá, participó la Universidad de San Carlos en la Facultad de Ingeniería, el Ministerio de Salud, con todo su personal que estaba en el proyecto de control vectorial, siguen en algunas, muchas de las áreas de salud, eh, el personal del ENAP, eh, la VG como una mesa interinstitucional y técnica, digamos, la universidad a través de MERTU, CDC MERTU, la OPS OMS como certificador, la cooperación japonesa con algunos aportes y el Ministerio de Educación, o sea, a través de los maestros, la misma población, ¿verdad? Entonces, ven ustedes cómo la ciencia se crea y hoy por hoy el ENAP, que es un ejemplo distintivo de la investigación, aún con toda la baja de recursos que pueda tener Guatemala, acá les dejo yo la página, ¿verdad? Que muchos de ustedes probablemente ya la conocen, pero vean ustedes todos los aliados estratégicos que ellos tienen. ¿Eso qué significa? Que no podemos hacer ciencia solos, ¿verdad? Ellos tienen también muchos amigos y amigas egresadas, estudiantes de ahí en la diáspora científica, ¿verdad? Acá tenemos a tremendo equipazo que está aquí en lo local. Recientemente celebramos el 33 aniversario y acá del lado derecho de la diapositiva tenemos al personal técnico del programa vectorial a nivel de las áreas de salud. Pero miren ustedes, es una infinidad de instituciones. ¿Esto qué quiere decir? Que todos y cada uno están aportando, ¿verdad? Aportan. Luego hay otro ejemplo que me gustaría compartir con ustedes de creando redes y tejidos para la ciencia, es que nosotros tenemos CEPRENA como un eje regional en el tema de gestión de riesgos, ¿verdad? Y prevención. Acá también la cooperación japonesa contribuyó en la transferencia de tecnología, en entrenamientos, se fueron a Japón, se fueron a Panamá, algunas personas, etcétera, a nivel regional, y los países a nivel centroamericano con los homólogos de Conred, de acá de Guatemala, la COPECO de Honduras, tienen cada una oficina a nivel regional. También participaron las municipalidades aquí en Guatemala en algunas áreas donde el riesgo era mayor, alrededor de los volcanes, por ejemplo, se trabajó mucho, así que las municipalidades también se vieron involucradas. Universidades, en el caso de El Salvador, ellos tienen un área que fue construida también con apoyo de las cooperaciones, incluyendo la de Japón, para hacer una simulación de materiales de sismos. México también, tuve la oportunidad de visitar ahí. Entonces, hay un contexto local de laboratorio de conocimiento de vivienda vulnerable en estas universidades para estos países nuestros de la región centroamericana. Entonces, este también es otro ejemplo de en donde no solamente Japón, como pueden ver ustedes las banderitas ahí arriba, se ve involucrada, hoy por hoy le han seguido Taiwán, COICA, Alemania, Italia, y se han sumado a este proyecto de gestión de riesgos. Japón por su amplia experiencia, ¿verdad? Otros, Taiwán tiene experiencia en gestión de riesgos también. Y así se han sumado financieramente, tecnológicamente, etcétera. Entonces, la cooperación como tal no solo transfiere recursos, sino transfiere confianza, conocimiento y esperanza. Una de las frases acá sería, cuando trabajamos con otros países, también descubrimos que el verdadero desarrollo es también compartir lo que sabemos y aprendemos de lo que no sabíamos. Generamos nuevo conocimiento, generamos documentos. El que no escribe, el que no sistematiza, se quedará en el limbo del conocimiento y no es objeto de transformación. Hay otras redes de cooperación profesional, por ejemplo, la red de laboratorios de diagnóstico de arbovirus a nivel latinoamericano y pues con la referencia en los Estados Unidos, ¿verdad? Y las redes académicas y profesionales son el alma de la cooperación sostenible. Si no, no estamos trabajando en eso. Luego, algunas de las experiencias personales que me gustaría comentarles que son sumamente importantes es, por ejemplo, si ustedes ven en esta foto del lado izquierdo superior, aquí hay un grupo de un ex becario que estuvo en Japón. Él es gastroenterólogo y formó un equipo de educación continua para actualizarnos en medicina. El grupo se llama Wasabi, ya para todos ustedes es conocido. Wasabi es el chilito este que le ponen al sushi, ¿verdad? Entonces el grupo se llama Wasabi. Pero
una reunión mensual se invita a un profesor con mucha experiencia que nos dé actualizaciones de temas médicos. Entonces, las redes para compartir conocimiento en el momento que no estemos generando también nos sirven de actualización. Acá tenemos en las otras dos fotografías del centro arriba y la de la izquierda inferior, el grupo en el cual estoy involucrada también en este momento somos los becarios MEXT, se llaman, Monbu Gakusho, del Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón, la mayoría tienen doctorado acá en Guatemala. Y entonces, por ejemplo, acá la compañera Evelyn, que es una gran también colega, ella está dando una mentoría de cómo aplicar a las becas en CG Plan. Luego acá nosotros nos reunimos abajo con donde estamos comiendo, pues pareciera que estamos solo disfrutando, pero acá estamos dándole ya la bienvenida a los becarios que están por irse y les estamos dando mentorías para que ellos sepan a lo que se enfrentan cuando llegan a Japón, ¿verdad? También tenemos la red latinoamericana de ex becarios del Japón, de la Embajada del Japón, para poder generar intercambios de qué es lo que estamos haciendo, qué estamos produciendo. Luego me gustaría comentarles sin nombres, por supuesto, ¿verdad? La descripción de una red de colaboración que permitió desarrollar un proyecto, publicar una investigación o abrir oportunidades para estudiantes. He tenido la oportunidad, aunque sea en una pizquita, así decimos un granito de arena, pero ese es el sentido de la ciencia también. Sin ese granito no puede haber bola de nieve. Entonces siempre encontramos a una persona investigadora, coordinadora, pero gracias a las redes que nosotros hemos creado, también nosotros podemos tener redes de becarios que son importantes para esa investigación. Luego, esta investigadora, este o esta investigadora, es, recopila la información con los contactos. También el hecho de haber trabajado en la cooperación ha permitido afortunadamente conocer a muchas personas de gobierno, personas maravillosas que han trabajado muy bien y que entonces también pueden ser objeto de esas entrevistas para poder obtener datos. Luego, la investigadora o el investigador principal, ¿verdad? Analiza, sistematiza esa información, publica los resultados y tiene un impacto. De esa cuenta se genera un movimiento que va a generar publicación y se crea una línea de investigación ya muy específica. Viene la primera, la segunda investigación y va creciendo. Aquí prácticamente no se hizo absolutamente nada, digamos, de publicación personal, pero sí podemos ser facilitadores. También esa es una característica muy particular. Debemos de apoyar, tenemos que apoyar. Recientemente estuve de docente también en otra universidad del Istmo y ahí hubo trabajos formidables que les digo yo de países para hacer investigaciones entre países. Había una colega, era la maestría en biología molecular y presentó los metadatos de toda la región latinoamericana. Quiere decir que todos los países que tenían esas bases de datos de X bacteria para X enfermedad en pollos, ella fue objeto de poderla obtener e hizo una publicación, o sea, sistematizó toda esa información en análisis estadísticos de metadatos. Una cosa maravillosa, ¿verdad? Entonces, esos contactos son buenísimos, tenerlos uno, ¿verdad? Acá un ejemplo de lo que hacíamos nosotros en el hospital, además de visitar pacientes, habían discusiones del mismo paciente, las muestras de los pacientes y luego pues nuestro almuerzo correspondiente en las reuniones. Las redes de becarios, en mi caso, he participado, he sido presidenta de la Asociación Guatemalteca de Becarios de Japón, del lado de la cooperación japonesa, la otra que les presenté de los becarios de Monbusho. Acá son cursos de especialización. Los becarios a nivel latinoamericano y centroamericano tenemos dos asociaciones más, ¿verdad? La asociación que se llama FEDCEBEJA, que es Federación Centroamericana y del Caribe, y la FELACBEJA, que es la Federación Latinoamericana de Becarios. En general, les puedo decir que esta ha sido una gran satisfacción. En este momento, pues ya hay nuevos miembros más jóvenes, entonces yo ya estoy en otros espacios, pero este grupo de Felalpeja aún estamos vigentes en tres grupos: gestión de riesgos, generación de proyectos
y de cooperación internacional. Algunas veces, pues nos llegan algunas convocatorias de consultoría desde Japón y nosotros ahí, pues en mi caso, coloco quién de ustedes tiene esta especialidad y pueden optar a estas oportunidades de trabajo también de consultorías conjuntas. Pero en la ciencia también, como les decía, no es solo en el laboratorio, no es en el ámbito gubernamental, estos son proyectos de nivel comunitario. Entonces capacitamos nosotros a las facilitadoras porque pues nosotros no hablamos el idioma local en proyectos de salud sexual y reproductiva, materno-infantil, y entonces también provocamos un cambio. Se generaron documentos, se abrieron páginas web para divulgar las metodologías, que no necesariamente tienen que ser metodologías, son metodologías participativas, pero que ayudan para que las personas busquen también su propio campo al interior. Y luego me gustaría mostrarles acá este es el Instituto de Medicina Tropical donde yo estudié. El año pasado tuve la oportunidad de regresar por ahí de visita y me encontré ya solamente con uno de los profesores, que era el doctor Morita. Él es virólogo. Actualmente ya el instituto evolucionó, pero maravillas. Él es un estudiante de virología también y el profesor Morita hoy es nombrado jefe a nivel nacional. Él es el coordinador nacional de Japón del tema de vacunas, ¿verdad? Por el asunto del COVID nació esa nueva unidad. Tuve la oportunidad de ir con mi hija. Aquí está mi hija. ¿Por qué la pongo acá? Hoy por hoy ella está estudiando en Taiwán, pero para participar en esta convención internacional que hubo allá en Taiwán, pues de psicología, ella hizo un pequeño estudio con población guatemalteca y mi persona y otra sobrina mía fuimos capacitadas por mi hija. Nosotros entrevistamos a las personas acá, o sea que nosotros también somos instrumento, ¿verdad? De facilitación para que las personas que están en la diáspora científica puedan generar información. Ella la semana pasada presentó los primeros hallazgos, ¿verdad? Del tema de salud mental en adulto mayor acá en Guatemala en una convención. Ella en este momento ya está recibiendo, digamos, ese incentivo porque está contratada por la universidad para generar pequeñas investigaciones. Son proyectos, ¿verdad? Por eso tenemos que incentivar a los jóvenes. Desarrollo económico local con expertos japoneses, siempre seguimos en ese tema, aunque yo ya no laboro con ellos, siempre nos reunimos, hablamos de la problemática nacional, encontramos documentos que a lo mejor para ellos es muy difícil encontrarlos, y luego pues definitivamente aquí están todas y cada una de ustedes, ¿verdad? Que me han invitado a formar parte de esta red maravillosa, que yo estoy, pero prácticamente inundada de tanta maravilla que tenemos como mujeres, tanto en Guatemala como en la diáspora científica, que a veces me siento hasta un poco ahogada de ver cómo ha crecido las mujeres en el ámbito científico. Y comentarles que si ustedes ven regularmente el denominador común en las reuniones acá conmigo son mujeres, ¿verdad? El trabajo con las mujeres es sumamente importante. La mujer en la ciencia debe ser motivada, debe de ser estimulada. Tenemos grupos de médicos mujeres donde también compartimos no solamente la reunión de Navidad, sino que en casos clínicos también, reunión de mujeres que somos del Instituto de Básicos, que nos reunimos a hablar de cosas netamente a veces muy profundas, políticas, ¿verdad? Situación general de Guatemala. Y a veces me gusta invitar a algún japonés para que pueda tener este contacto con las mujeres locales. Tenemos este grupo de mujeres que son del magisterio, son maestras de educación para el hogar. Cuando nos reunimos, no nos reunimos solo para comer, para platicar, sino que de alguna manera vean ustedes, si nosotros aprendimos a hacer candelas hace mucho tiempo, hoy ya no se hacen candelas, hoy se hacen diseños preciosos y esa es la innovación, esa es la evolución del conocimiento que utilizamos para poder reunirnos. Esto ya les platicaba, ¿verdad? Son los estudiantes de biología y genética de la otra universidad, donde nosotros también provocamos cambios. Nosotros como docentes, ¿verdad? En mi caso siempre me gusta denominarme facilitadora. Japón también ha sido un vínculo muy importante para mí en la creación de redes de becarios en el ámbito cultural.
¿verdad? Acá tenemos a dos mujeres que son impresionantes, las de acá del centro, ellas son científicas, no les puedo decir dónde laboran, pero en este momento haciendo un trabajo precioso para Guatemala. La chica que está aquí, con ella hemos trabajado algunos proyectitos para capacitación de matemáticas, ¿verdad? No solo a nivel universitario, sino que también he apoyado, pues ahorita está trabajando en matemáticas. Nos reunimos con personas, ex becarios, también con los expertos para platicar en temas de turismo, en desarrollo económico local, ¿verdad? O COCODES y COMUDES para que puedan darles información. Pero también nos ha llevado a crear esas redes de transferencia de conocimientos culturales y cómo nosotros podemos lograr entendernos mutuamente, ¿verdad? Acá tenemos una ceremonia del té, el que me invitó a mí era el que enseña a hacer bonsai aquí en Guatemala, ¿verdad? Y cómo ven ustedes la sinergia, aquí podemos aplicar también la sinergia de cada uno de los trastecitos que se utilizan y esa ceremonia del té tan silenciosa y tan protocolaria que se lleva a cabo, en la que tenemos que explicar inclusive de qué está hecho cada insumo, ¿verdad? Que lleva también su proceso de conocimiento y científico, la comida japonesa. Aquí tengo algunas personas de la ONU que llegaron a un curso de masterclass de cocina, pero ahí se transmite conocimiento también cultural. Esta es una diapositiva que a mí me gusta mucho. Creo que a ustedes también les va a gustar. Miren, acá nosotros también enseñamos cómo la creación de redes en estas fotos de acá. Este fue un taller que me delegaron a hacerlo gracias a la confianza de la señora decana. Y si ustedes miran la falda superior, aquí hay representantes del Ministerio de Salud Pública, de nivel de laboratorio, de enfermería y cada una de las coordinadoras de las diferentes facultades de enfermería que hay incrementado en Guatemala, todas con un solo objetivo, la mejora curricular, ¿verdad?, de las competencias de enfermería. En un solo espacio se reúnen todas las coordinadoras de enfermería de todas las universidades de Guatemala, pero a todas las reunimos haciendo dinamizadoras de la importancia de crear un solo currículum. No podemos estar formando a diferente. Todas tenemos que tener equitativas. Y para eso nosotros también buscamos herramientas de cómo es necesario crear esa red, ¿verdad? Inclusive cómo hacer muñequitos para que vean la importancia de que cada uno tiene que aportar dónde se pone el ojo, dónde se pone la orejita, porque si no, no logramos absolutamente nada. Luego, algunas de las universidades se han traído, sin estar trabajando yo a lo interno, se han traído algunos profesores de historia de Japón, etcétera, y he tenido la oportunidad de que me inviten a dar, digamos, algunas pequeños segmentos de la historia de Japón y me ha permitido también eso, estar involucrada en la cooperación internacional y asesorar tesis desde el ámbito de Asia-Pacífico, ¿verdad? En la Universidad Rafael Andívar de Shela y de aquí de Guatemala en las ciencias políticas internacionales. Las redes culturales, vean ustedes acá esta foto, acá me invitó Sofos, Sofos tiene una serie de talleres para lectura de libros. Entonces, promueven eventos culturales en donde dan a vestir yucatas que tiene una forma de vestir, pero al mismo tiempo se promueve la lectura, ¿verdad? Redes de desarrollo turístico local. Y luego, otro de los temas que a mí me encanta mucho es la capacitación de comadronas, mujeres con mujeres, otra vez, ¿verdad? Eso lo sigo haciendo y seguimos haciendo dinamizadoras del trabajo en equipo que es necesario desde lo local hasta lo macro. Y luego, todos nosotros sabemos que tejer desde la ciencia es creer en el poder del conocimiento, compartirlo, es reconocer que cada dato hay una historia humana y que con cada hallazgo nosotros podemos tener un cambio. Caso contrario, no lo podríamos tener. Caso contrario, no se hubiera podido hacer el genoma. Caso contrario, no hubiéramos podido tener esos avances que hay en este momento para, por ejemplo, el medicamento de HIV, que de acuerdo a la ONU 2030 vamos a estar eliminando, ¿verdad? Algunos desafíos y oportunidades de Guatemala. No quise entrar mucho en detalle en este sentido, pero sí mencionarles que hay un libro de 2021 en la web, ¿verdad? Donde ahí pueden ver ustedes los indicadores de ciencia y cómo es que estamos nosotros en Guatemala. Tenemos Converciencia, que tiene 20 años. Miren hasta el nombre, que no lo copié, aclaro, tejiendo la red científica guatemalteca.
¿verdad? Ahí hay una serie de mujeres que están, hablando de mujeres que están en esta ciencia, ¿verdad? Que están haciendo un rol muy importante en la ciencia. Pero encontré unos datos interesantes, ¿verdad? Que el 33% de la población mundial de las mujeres investigadoras son mujeres, ¿verdad? En el premio Nobel tenemos el 6%, pero aún carecemos de evidencia en mujeres que tienen discapacidad, que estén creando ciencia, ¿verdad? Yo trabajé con grupos, fui directora de una institución de discapacidad y generamos algunos documentos, pero nos falta todavía, ¿verdad? Entonces, lo importante es no sentirnos presas, ¿verdad? Abrir caminos y que el verdadero poder está en el conocimiento, pero en el conocimiento compartido. Y yo me quedaría con esto, así que muchísimas gracias por su atención. Y aquí finalizo yo el diálogo. Muchas gracias, Glenda. Ha sido una presentación muy bonita, muy extensa. Perdón. Eh, yo tengo también algunas preguntas, pero creo que primero vamos a dejarle al público. Veo que Clancy tiene unas. No sé si Clancy las quieres leer o las leo yo. No sé qué prefieras. Y de ahí, no sé si alguien más tenga preguntas también. Bueno, vamos a empezar. Entonces voy a leer las preguntas de Clancy. La primera es, ¿cómo ha evolucionado la cooperación de Japón con Guatemala entre el 2000 y 2025? Yo creo que parcialmente has respondido esta pregunta, pero Sí, no sé si correcto. quieres extenderte un poco más o ser más directa. Bueno, yo creo que tal vez en los últimos años, tal vez del 17 para acá podría decir cómo ha evolucionado, pero del 2000 al 2025, definitivamente la cooperación ha venido en declive, ¿verdad? Ha venido en declive. La cooperación japonesa es bilateral y entonces muchos de los proyectos también se ven afectados por la seguridad nacional, ¿verdad? Los programas de voluntarios, las becas son bilaterales, esa es una debilidad porque a veces quieren aplicar otras personas, pero no se puede. Y en la medida que hay proyectos, pueden haber contrapartes becarios. Creo que el financiamiento, también Japón ha venido un poco, digamos, restringiendo la cooperación a estos países y la ha enviado más a África. Pero creo que ha venido en declive, básicamente. O sea, no ha evolucionado para mejor. Sí. Sí, eso es interesante que lo mencionas porque de hecho yo también tuve una beca en otra institución y en los últimos años ha dicho así como que Guatemala está mejorando Así y es. como que entonces por lo mismo ya no necesita tanto apoyo y lo están mandando precisamente a otros países. Clancy tiene Sí, otras preguntas. exactamente. ¿Cómo se institucionaliza la relación de aportes a la ciencia y tecnología de Guatemala como apoyo de becarios en el extranjero? ¿Cómo se institucionaliza la relación? Ajá. Mm, bueno, yo diría que tanto como institucionalizarla, desde la perspectiva que yo tengo, nosotros tenemos ahorita más de 6.000 becarios en la cooperación japonesa JICA y hay pues un aproximado de unos 110 becarios de Monbush, ¿verdad? Y ese es uno de los grandes retos. Cuando retornan, muchos de los que se fueron por el gobierno retornan a su trabajo, pero a veces no reciben el apoyo correspondiente. Luego con el cambio de gobierno los cambian. Entonces, ahí es donde tenemos el problema, ¿verdad? Que cada 4 años de repente inclusive los becarios van cambiando y lo que se llevan los otros se lo llevan a otras áreas. Entonces, tal como institucionalización es un poco complicado. Ahorita nosotros con los becarios de Mumpucho acabamos de hacer una encuesta, o, digamos, para saber qué estamos haciendo, qué es lo que más hacemos y lo que más hacemos es temas culturales, ¿verdad? Por iniciativa propia. Algunos estamos laborando en universidades y nos hemos quedado en las universidades, se institucionaliza, claro está, ¿verdad? Pero es más que todo en el ámbito privado, ¿verdad? Y la tercera Sí. y última pregunta de Clancy, ¿cómo llevamos la ciencia y la tecnología en Guatemala y superamos las barreras y candados a la ciencia en Guatemala?
En este caso, por ejemplo, en el caso nuestro, yo pensaría que uno de los ejemplos mejor documentados que nosotros tenemos o que yo les podría dar es el tema de enfermería. ¿Verdad? De la facultad, de las universidades que están participando ahorita con el Ministerio de Salud, porque hay convenios también, ¿verdad? Esa es una manera de institucionalizar también, aunque sean universidades privadas, pero digamos las competencias, los resultados que queremos obtener de esas competencias en la formación del personal de salud siempre se institucionalizan y se validan con el Ministerio de Salud Pública, en el caso de enfermería. Otro de los ejemplos es, por ejemplo, el ENAP, ¿verdad? Con la Universidad de San Carlos, en la facultad. Ahí yo pienso que hay una base muy sólida, es un ejemplo muy digno de seguir, ¿verdad? Y además que la coordinadora es súper activa, ¿verdad? La coordinadora principal, que es la doctora Carlota Monray, ella busca por todos lados. Creo que ese ímpetu es necesario, esa sed de poder buscar colaboración y de optimizar los recursos también, ¿verdad? Porque a veces hay, pero no se aprovecha. Yo pienso que por ahí sería la manera. Y la red de ex becarios, que es muy pues es maravillosa, pero no, realmente no se aprovecha como debe de ser, ¿verdad? No sé si eso contesta la pregunta, pero ajá, Creo que sí. Te he de decir que yo también estuve en la ENAP. Yo empecé mi carrera ahí trabajando con genética de triatominos. ajá, Y por un tiempo le estuve siguiendo la huella y pues sí, el trabajo de Carlota es algo muy admirable y precisamente algo que ella siempre ha estado muy interesada es de que para qué va a hacer ciencia si al final no se va a lograr algo. Entonces ella ujú, siempre ha trabajado con comunidades, con el así Ministerio es, de Salud directamente así y es, con antropólogos para comunicarse con la gente. Ha ido a las escuelas donde en las correcto. escuelas, pues los mismos encargados de salud o la gente trabajando en la ENAS como Marianela, pues se han encargado de hablar. Entonces, yo de hecho también fui en algunas ocasiones, han hablado también en la radio, se han esforzado mucho en educar a la mujer. Entonces, esas son algunas de las formas como, por ejemplo, se puede llevar el trabajo que se ha hecho de ciencia a las comunidades. Eh, Es También donde uno espera que exista el cambio, ¿va? sí, como tú lo Definitivamente. mostraste también, Sí, muchos sí, talleres, muchas sí, actividades con comunidades así y es. eso es muy bonito. No sé si alguien Sí. más tenga alguna pregunta. Tal vez yo una más sobre las becas que no sé cómo se menciona, Mombucagacushum, o las que, Gakushon, sí. ya, Ese es del sí, Ministerio de Ciencia, Educación y Cultura de Japón. sí, para estas becas sí se necesita un mínimo de japonés, ¿verdad? Para poder aplicar. Bueno, pues digamos, cuando a uno le preguntan en la entrevista, habla japonés, está bien con que sepa uno saludar, pero realmente la beca es en inglés. La propuesta es en inglés. A los profesores les gusta que escriba uno en inglés, por lo que comenté, ¿verdad? Si usted escribe en japonés, le decían, definitivamente nadie más que solo japoneses lo vamos a leer, pero si lo escribe en inglés es ideal. Claro, el que sabe más japonés, pues no es que tenga una ventaja comparativa, porque los que van al nivel licenciatura y dependiendo a qué carrera vayan, ingeniería, si quieren aplicar medicina es muy difícil, ingeniería electrónica, les hacen exámenes de ciencias básicas, matemáticas, ahí es donde tienen que estar ellos mejor preparados, porque el examen es aproximadamente hasta el tercer año de ingeniería que les van a hacer los exámenes, ¿verdad? Y el inglés, definitivamente. Pero mucha gente que aplica, pues ya sabe decir buenos días, buenas tardes, ¿verdad? Gracias, porque hay un curso de 6 meses intensivo para que puedan aprender japonés. Y posteriormente, durante los años restantes que se puedan quedar, también pueden ir a la universidad a recibir japonés. Sí, ¿Sabes? Otra pregunta un poco más sí, fuera de eso, sí. tal vez dos cosas que tú creas que como guatemaltecos o como país de Guatemala deberíamos copiarle a Japón para poder Bueno, salir de donde estamos. claro.
Bueno, yo creo que en un momento tú lo dijiste también en una conferencia que hiciste allá en el Palacio. A mí me encantó, de veras. O sea, acá nosotros también tenemos, deberíamos de acuerdo a los programas académicos que nosotros tenemos, así deben de ser los niveles de profesores, ¿verdad? Tú lo dijiste. ¿Verdad? Si tenemos programas de doctorados, tenemos que tener doctores de uno, dos o tres, ¿verdad? Para que pueda avanzar. Si no, entonces estamos errados en esa línea de conocimiento para empezar. Pero otro es la disciplina, una disciplina y el trabajo en equipo, eso, ¿verdad? Disciplina y trabajo de equipo y trabajo de hormiguita. El trabajo que vuelvo a mencionar que hace Carlota Monroy con su equipo es trabajo de hormiga. Es trabajo que se suda, trabajo que debemos de hacerlo para poder generar y sobre todo sistematizar esa información. De nada sirve que andemos diciendo, sí, me fui por aquí, me fui por allá en Guatemala gastando viáticos y todo lo demás y los datos no los aprovechamos al máximo. Yo creo que es disciplina, trabajo de hormiga y optimización de recursos, pero por otro lado, los programas de ciencia tienen que ser personas que conozcan de metodologías para poder sistematizar esa información. Yo creo que eso es básico, ¿verdad? Sí. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, si no hay otra pregunta, entonces voy yo. Al principio estuviste hablando de las múltiples veces que aplicaste a becas y me Sí, gustaría pues que extender un poquito esto porque yo también viví eso, yo también tuve que aplicar varias veces y en un principio pensé, yo no tengo la suficiente capacidad, no soy lo claro, suficientemente buena. Cuando ya llegué a empezar mi doctorado y hablé con mis compañeros, me di cuenta que es algo general, así entonces es. eh, es como parte de la perseverancia y de ese trabajo que uno tiene que hacer constante. Pregunta, porque lo mismo me cuestioné yo, ¿será que no sirvo? ¿Será que esto no? Lo que pasa es que cuando nosotros aplicamos a la cooperación, nosotros no conocemos las prioridades de la cooperación. Entonces, la cooperación internacional, independientemente que sea de embajada o que sea de cooperación bilateral, tiene sus programas específicos prioritarios que están alineados inclusive al Programa Nacional de Gobierno. Entonces, quieren mandar médicos en un momento, en otro momento quieren mandar ingenieros y como que van dosificando, ¿va? Van dosificando. Porque ya en la tercera aplicación que yo hice, ahí pegué en el clavo porque querían médicos que estaban haciendo trabajo comunitario, ¿verdad? Y entonces ahí yo entré. Sin embargo, por ejemplo, hoy por hoy, y la experiencia es reciente con la aplicación de mi hija a la Embajada de Taiwán, Taiwán está enviando 35, 38 becarios, ¿verdad? Entonces, cada uno de los que están en Guatemala, ahí sí se tienen que documentar perfectamente bien. COICA, por ejemplo, cooperación coreana, cooperación japonesa, este, inclusive Estados Unidos tienen líneas de trabajo y entonces dosifican a veces las carreras. No le pueden decir a la gente, hoy solo queremos ingenieros, no se lo pueden decir, pero depende de las prioridades, hay que documentarse uno. Yo estuve en varios lugares aplicando. Em, por ejemplo, Alemania está disminuyendo, ¿verdad? Tú sabes, acá hay un programa de cierre que le están dando ya a los becarios. Italia tiene muy pocas oportunidades también. España sí está aperturando, pero es un poquito complicado y se nos dificulta cuando no hay financiamiento, ¿verdad? Una de las grandes ventajas con Taiwán, Corea y Japón es que son becas completas, pero también son muy pocas. Japón, 4 o 5 por año. Bueno, en el caso de Taiwán, 35, 38 se han estado yendo. Luego, COICA, pues tienen también sus limitaciones, al igual que Japón, pero creo que no es de decepcionarse porque lo que sucede, lo único es no llegar a los 35, ¿verdad? Porque antes de los 35 tenemos que aplicar, que posteriormente a eso es muy difícil poder lograr una beca de maestría. Entonces, porque tienen su edad límite. Pero creo que es por eso, hay que perseverar en algún momento porque las líneas de cooperación se abren, ¿verdad? Sí, y Sí, cabal como tú estás sí, diciendo, de que hay que conocer muy bien cuál es el objetivo, porque creo que eso no lo aprendemos en Guatemala. Y entonces exacto. Así disparamos para es, todos lados sin saber así es. exactamente cómo entrarle a cada uno y es lo mismo para publicar.
Sí, para obtener así es. conocimiento. Entonces es bueno que lo mencionas. La segunda sería, tú hablabas todo el tiempo sobre colaboración y sí, es cierto. Incluso las publicaciones son colaboraciones y cuando a uno le ven el currículum, por ejemplo, ven que uno sea primer autor porque eso significa que uno, como lo dice mi tutor, puede comunicar ciencia, pero también ven que uno tenga otras publicaciones donde uno ha colaborado porque eso es súper, Así súper, es. súper importante. Em, y, y es algo que yo veo todavía en Guatemala que la gente ve más bien publicar como algo del ego. Yo he escuchado muchas veces o he visto publicaciones de gente que dice, ay, no, si eso de publicar es puro ego, cuando no es Sí. cierto. Esto es No, una no es cierto. comunidad donde se quiere transmitir, comunicar lo que uno está trabajando para que se conozca. Eh, pero, ¿cómo cambias? Bueno, yo creo que tú ya lo estás haciendo, pero ¿cómo podrías, qué consejos puedes dar tú para que la gente vaya cambiando esa percepción y entienda que se trata cabal de un trabajo que demuestra colaboración, que demuestra que sabe lo que estás haciendo y quieres ayuda? Y Ujú. perdón, que quieres colaborar, pues. Claro, fíjate que creo que una experiencia que me está dando ahorita la Facultad de Enfermería y gracias a la decana acá que pues da un poquito de esa libertad, el hecho de haber visto las tesis, esa primera revista de artículos, fíjate, ¿verdad? De artículos, que son artículos realmente de los servicios de las enfermeras, pero lo que hicimos fue extraer, el título ya no es el mismo, hicimos una extracción de esa tesis para hacer esa primera revista de artículos. Inclusive le pusimos ya resumen en inglés, en italiano, en portugués, le pusimos el Common Access ahí, todo, ¿verdad? Esperamos que pues sea de beneplácito. A lo mejor pues solo es para enfermería, pero hay procesos médicos, pero lo que al final te quiero contar yo es que cuando sacamos eso, también incentivamos, algunos lo hicieron, otros no, a que se registraran en el OXID, ¿verdad? En su, porque entonces cada artículo tenía su dueño. Como aquí las tesis a veces eran por dos, tres, se emocionaron mucho porque iba a salir un artículo en una revista y se seleccionaron algunos, pues no se podían seleccionar todos porque hay limitaciones, pero se les reenviaba para que ellos pudieran verificar si realmente el sentido de su tesis estaba plasmado ahí. Entonces, no es nada más de tomar, hacemos y esto, sino lo que pasa es que la gente quiere ser parte de y que se les reconozca también, ¿verdad? Que no solamente se les puse. Esa es una de las situaciones. Y lo otro es que personas tal vez como yo, que ya vamos, como decía mi papá, terminando con el oxígeno del mundo. Tenemos que también ser facilitadores de ese nuevo equipo de jóvenes que quieren publicar, pero que no sabe cómo ni dónde. Y de esa cuenta es de que, por ejemplo, cuando hacemos la docencia, a mí me tocó con algunas personas que eran ya, digamos, químicos farmacéuticos, médicos y todo, pero así decir, mire, yo tengo mi caso, ya no de la universidad, tengo mi caso clínico en el hospital, lo tengo esto, ¿dónde lo podría publicar? Entonces uno se encarga de buscarles en qué revista podría ser, ¿verdad? Pero tiene que tener estos requisitos, ¿sí? O sea, el facilitador, el mentor o el senpai, como se le dice en Japón, es muy importante, ¿verdad? O sea, las personas que estamos ya en el recorrido un poquito más largo, pues no, ya no es publicación para mí, ¿verdad? Ya no es ganancia para mí y hacerles ver que la investigación también no es que uno va a ganar esa gran cantidad de dinero que a veces la gente espera, sino que es una manera de ir aprendiendo a escribir, pero hay que enseñarles el camino porque aquí en Guatemala, digamos, eso no se enseña. Así no se enseña. Yo en medicina no lo aprendí, así honestamente. Entonces creo que cuando uno crea esos lazos de confianza con la gente también aprende a que no se le van a robar sus datos, porque esa es otra como una, ¿verdad? Un paradigma que tienen muchas personas que no voy a entregar porque me pueden robar datos. Ah, es que lo mejor no porque me están mintiendo, ¿verdad? Entonces creo que esa creación de redes para crear confianza, pero también tener claro de que sí lo van a poder hacer en algún lugar, ¿verdad? Aquí en la facultad el año pasado ya se hizo una premiación de artículos, ¿verdad? Entonces, cuatro se seleccionaron. Entonces ya se les premia delante de todo el gremio, ¿verdad? De enfermería.
Y este año pues salen algunas publicaciones en esta red, 15 publicaciones en esa revista, ¿verdad? Entonces ya se llenan de emoción porque ya es algo, ay, salió mi tesis, ¿verdad? Probablemente, como yo les digo a los compañeros, miren, cualquier dato que ustedes tienen en la comunidad, observen, véanlo. Ahí en la Facultad de Química y Farmacia de la universidad, de la otra universidad, están ahí unos microfinanciamientos para los estudiantes. Hay un estudiante que está observando pájaros en el barranco, ¿verdad? Entonces ya desde jóvenes se les está invitando a generar conocimiento y a escribir artículos, que los tienen que escribir, ¿verdad? Ahí en la facultad tienen que escribir artículos. La Landívar está casi obligando tesis y artículos de medicina. Entonces, es invitarlos a incentivar. Primero tienen que publicar en la universidad, claro está, ¿verdad? Pero esa sería la manera también para ir creándoles confianza a las personas, ¿verdad? Sí, qué bonitas Sí, iniciativas para motivar a los estudiantes sí, a trabajar exacto. y a publicar. Sí, Antes que se me olvide, Nereida volvió a publicar el link para que se registren para los que quieran un diploma. Los que no lo hayan hecho, háganlo. He visto que algunos ya se salieron, algunas ya se salieron. Así que las que no se hayan anotado, registrado, por favor, háganlo. Y bueno, tú no mencionaste ahí, pero ResearchGate es una red que también facilita mucho el acceso a sí, publicaciones y ellos sí, estuvieron incluso bajo demanda. Hubo una editorial que los quiso demandar y se sacaron la demanda pues diciendo, esta red es cerrada porque tiene que hacer una cuenta a las personas y tienen que entrar con password. Entonces, la otra forma como lograron también como quitarse ese problema es que comparten muchos preprint, que son como tu primer draft de la publicación. Y hay en sí, español, hay en todos los idiomas. Entonces, por eso es bonita la red también. Tú puedes exacto. Así compartir tu es. trabajo. Ellos también ya te están dando un DOI para que tu trabajo ya tenga un número, un número, Mm, un, sí, un número, ¿cómo es esto? Ay, único de identificación y sí, el entonces doy, ya pueda ser identificado. correcto. No sé, ¿hay alguien más que tenga alguna otra pregunta? Yo creo que ya no. Bueno, entonces no me queda más que agradecerte mucho, Glenda. Tu No, presentación gracias a fue muy ustedes. bonita, muy amplia. Gracias. Increíble ver todo el trabajo que se ha hecho, no solamente tú, sino muchas personas en Guatemala, No, la no es mío. colaboración. Sí, Sí. Sí, muchas gracias y espero que las demás también se motiven para presentar su trabajo y compartir con la comunidad científica. muchas gracias. Bueno, pues Gracias a todos.